Padre me ama tanto, tanto, soy atraído con cuerdas de amor, su gracia me cubre, su paz me sustenta, ya no temeré. Esta noche quiero compartir una palabra que algunos ya la han escuchado, ¿sí? Sobre todo los que ya han ido a algún retiro por ahí. La he compartido en algún retiro, pero entendí de parte del Señor que tenía que volver a compartirla esta noche. Así que prestemos atención, porque evidentemente si el Padre pide que repitamos algo que ya se dijo, por algo debe ser, ¿no? Lucas 15, ¿lo tienen por ahí? Versículo 11 en adelante. Dice que un hombre tenía 2 hijos. Jesús es el que está hablando. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que comenzaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Pienso que esta historia resume todo el pensamiento y toda la misión de Jesús aquí en la tierra. Si ustedes se acuerdan, o si después en su casa se fijan, van a ver que en el mismo capítulo, en los versículos anteriores, también se habla de cosas perdidas. Aquí era un hijo, ¿no? Pero antes de eso ustedes van a encontrar la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida.
Pero esta parábola es especial. ¿Por qué? Porque las dos anteriores tratan de cosas que se pierden, o que en todo caso no son tan importantes, pero esta habla de un hijo que se pierde. Evidentemente por eso es que también Jesús le puso más énfasis cuando la enseñó. Así que esta historia narra la tragedia de un ser humano lejos del Padre. Generalmente a esta parábola se la ha llamado la parábola del hijo pródigo, pero también podría llamarse la parábola del hermano mayor, orgulloso, aburrido, rebelde. Aunque en realidad la historia no trata de ninguno de los dos de los hermanos, sino que el protagonista de la historia en realidad es el padre. ¿Sí? Así que debería llamarse la parábola del padre amoroso. El héroe de la parábola es el padre. El texto clave de la parábola está al final del relato, en el versículo 32, cuando dice: teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ese versículo resume el pensamiento que hay en la cabeza del padre. Resume lo que el padre está pensando acerca del que está afuera, perdido, que todavía no tuvo un encuentro con él, acerca de vos, acerca de mí. El padre quiere a todos en casa y todos haciendo fiesta. Eso quiere el padre. Por eso es que el énfasis está puesto sobre esta parábola, porque las ovejas y las monedas pueden perderse, y al fin, si no se encuentran, no hay problema. Pero un hijo no es lo mismo, ¿no? Así que yo quiero que esta noche repasemos lentamente la parábola. ¿Sí? Empezando por el versículo 11, donde dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. ¿Entre quién lo repartió? Entre los 2. ¿Pero quién la pidió? El hijo menor. Solo uno la pidió, pero el padre la repartió entre los 2. ¿Por qué? Porque el padre no hace diferencias. El padre no hace diferencias entre uno y otro. Uno pidió la herencia, pero la repartió entre los 2, ¿sí? Este hecho, cuando uno se mete en el contexto de la historia, significa que pedir la herencia por anticipado al padre podía resultar en la muerte del hijo que lo pedía. Es decir, la ley autorizaba que si un hijo pedía la herencia antes de que el padre se muera, lo podrían apedrear. Pero este padre no lo hace así, porque lo ama. ¿Sí? ¿Me siguen? Acuérdense que toda esta historia tiene un significado espiritual. Traten de ir interpretándola junto conmigo. Probablemente ustedes tengan que tomar nota de algunas cosas, y si siguen leyendo la historia en la semana, otras van a salir a luz, ¿sí? Pero vayan interpretando junto conmigo esto. La ley autorizaba a matar a ese hijo por adelantarse a los planes, pero el padre no quiso matarlo. Al contrario, le dio lo que estaba pidiendo, ¿sí? Lo que sí la ley a partir de ese momento, y ustedes pueden leer eso después en su casa en Deuteronomio capítulo 21, la ley declaraba que si un hijo se comportaba así, era rebelde y porfiado. Rebelde y porfiado. Y otra vez, la ley autorizaba matar a los hijos que eran rebeldes. De hecho, no solamente que lo autorizaba, sino que en algunos casos lo mandaba. Versículo 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Como le dije antes, esta parábola habla del padre y de la catástrofe de un hijo viviendo lejos del padre, ¿sí? Entonces fíjense, hay varias cosas ahí que yo fui anotando mientras preparaba esto, que nos muestran lo que sucede cuando uno está lejos del padre. Miren, lejos del padre, primero hay desenfreno. Lejos del padre hay desenfreno. Segundo,
lejos del Padre hay derroche de lo heredado. Derroche de lo heredado. Él se gastó la herencia, ¿sí? Y cuando yo escribía esto en mis apuntes, yo pensaba, ¿cuántos hijos de Dios deben andar por ahí que han desperdiciado, han derrochado la herencia de dones, talentos, habilidades que el Padre le ha dado? Uno sale a la calle hoy y quiere hablar de Jesucristo y dice, no, pará, yo ya conozco la historia, ¿no? Pero que vas a una iglesia, no, iba. Y ahora, lejos del Padre. ¿Cuántos habrá por ahí que han desperdiciado la herencia de dones que Dios le dio? Y no están usando esos dones para servir al Padre. Versículo 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Lejos del Padre hay escasez y necesidad. Si alguien está sufriendo de escasez o necesidad, tengo que decirte que eso se debe a que estás lejos del Padre. ¿Sabes que hay gente que va a la iglesia y que tiene escasez y necesidad, no? Que vayas a la iglesia no quiere decir que estés cerca del Padre. Lejos del Padre hay escasez, hay necesidad. Versículo 15. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. La mayoría de ustedes que ya conocen esta historia y el contexto saben que para un judío, lo peor que hay es cuidar cerdos, porque ellos no pueden ni acercarse a los chanchos. Les está prohibido criarlos en su territorio, pero él ahora estaba en un país extraño donde le obligaban a cuidar justamente lo que para ellos era lo peor. Así que, según el versículo 15, lejos del Padre, ¿qué otras cosas suceden? Sucede que gastás tus fuerzas en servir a otro. Gastás tus fuerzas en servir a otro. Trabajás para otro. No hay sensación de ganancia. Lejos del Padre siempre vas a tener la sensación de que las ganancias se las lleva otro. Como le pasó a este hijo, ¿no? Que veía que todo lo que él trabajaba no significaba nada para su patrón, porque ni siquiera le daba para comer. ¿Te pasó alguna vez de que tenés esa sensación de que todo lo que haces no tiene sentido, cae en saco roto, no hay ganancia, no hay provecho? Según el versículo 15, lejos del Padre terminás cuidando chanchos. Lejos del Padre es imposible no ensuciarse con el negocio de otros, ¿sí? Aunque quieras no mezclarte en la corrupción, pero la verdad es que cuando estás lejos del Padre no podés evitar el ensuciarte, como se ensució el hijo pródigo con el negocio del otro, de su dueño, de su amo, de su jefe, de su patrón. No lo podés impedir. Lejos del Padre es imposible no sentirse denigrado. Por eso te la pasás diciendo, yo no me merezco esto, yo no me merezco esto. ¿Alguna vez lo dijiste? Yo no me merezco esto, ¿por qué tengo que estar viviendo esto? Yo no me lo merezco. Claro que no. Lo que sentís es real. No te lo mereces, pero llegaste ahí por estar lejos del Padre. Versículo 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Así que lejos del Padre también hay hambre. Hambre de distintos tipos. Y siempre sentís que no te dan, que no está accesible. Lo que quisieras no llega nunca. ¿No te pasa? Parece que trabajás y trabajás con un objetivo y cuando lo estás por alcanzar, algo pasa y el dinero se va para otro lado. Y lo que querés tener no lo alcanzás nunca. Y la sensación de hambre de eso sigue estando. Pasa cuando estás lejos del Padre. Pero en la misma historia, este mismísimo hijo declara algunas cosas que él sabe que suceden cerca del Padre. Miren, versículo 17, dice que por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre?
¿Qué está diciendo él? Dice que cerca del Padre hay saciedad. Cerca del Padre hay comida de sobra. Miren, cerca del Padre hay comida hasta para los que no son hijos. ¿Se dieron cuenta que él dice, en la casa de mi Padre los jornaleros comen bárbaro? No son hijos, trabajan para el Padre. Pero así todo, por estar cerca, reciben alimento. El que está cerca del Padre es alimentado. Esta parábola nos muestra que algunos, aún sin ser hijos, pero por vivir cerca del Padre, tienen todo lo que necesitan. ¿No han conocido ustedes a una persona, la ven así, no viene a la iglesia, no ha aceptado nunca a Cristo, pero ustedes dicen, a este solo le falta conocer a Dios, ¿no es cierto? ¿Conocen gente así? A este solo le falta conocer a Dios, porque le va bien en todo. Es amable, tiene una buena familia, ¿no? Jornaleros. Trabajan para el rey porque hacen buena propaganda del reino, pero todavía no son hijos. Pero por estar cerca nomás, son alimentados, son bendecidos. Aún sin haber proclamado a Dios como su Padre, intentan vivir según sus reglas, las reglas del Padre, ¿no es cierto? Porque saben que todo es de Él. Saben que viven en su terreno. Y Dios recompensa a todos los que viven según sus reglas. Versículo 18. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. Y entonces el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó inmediatamente a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Cerca del Padre hay vestido. O dicho de otra forma, cerca del Padre no hay vergüenza, porque el que no tiene vestido tiene vergüenza, ¿no? Y no hablo necesariamente del desnudo, hablo del que no tiene buena ropa. ¿No te invitaron alguna vez a una fiesta y dijiste, no, yo no tengo ni qué ponerme? Que no tenés nada, no tenés un pantalón, una camisa, sí, pero no da, ¿viste? No da para la fiesta. Vergüenza. Pero el Hijo nos enseña que cerca del Padre ya no hay vergüenza. Ya no hay vergüenza. Tenemos lo mejor encima. Algunos comentaristas dicen que lo que le trajeron al hijo pródigo en realidad era ropa del padre, porque claro, si el hijo se fue con todo, se fue de la casa para no volver, entonces ¿qué le trajeron? La ropa del padre. Era la única que había en casa sin usar, o por lo menos que se podía dar. Si fuese así, condice totalmente con el mensaje de la Biblia, porque el Padre te viste de Él mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Padre te viste de Él mismo. Eso es una señal de aceptación. Dios te viste como Él mismo. Estás vestido con ropa de Él, porque la tuya la arruinaste, la malgastaste. Aquello que usaste para cubrir tu vergüenza, eso que usaste para mostrarte delante del mundo, eso con lo cual salías para enfrentar la vida diaria, eso lo arruinaste, eso se te ensució. No sirve más. Pero ahora estás vestido con el vestido del Padre. ¿Cuántos dicen gracias, papá? Dijo, pónganle también un anillo en el dedo. Cerca del Padre hay derechos, hay autoridad. El anillo no era cualquier anillo. Cada padre de familia tenía un anillo con el cual hacía negocios, ¿sí? Sobre todo si era gente apoderada, si era gente con riqueza, si era gente con muchos bienes. Entonces, en vez de firmar documentos, sellaban con el anillo. Era común que un padre extienda anillos a sus hijos, como nosotros papás extendemos tarjetas de crédito, ¿vieron? Papá, ¿me hace una extensión de tu tarjeta? Bueno, el padre extendió. No extendía tarjeta porque no existía el plástico en aquel tiempo, pero extendió un anillo, señal de derecho, señal de autoridad. El linaje, el anillo autenticaba el linaje familiar, es decir,
¿Qué estaba diciendo el padre al poner el anillo en la mano? No solamente estaba diciendo que le devolvía la autoridad, sino que además lo recibía otra vez en casa. ¿Me entienden? Eso hace el padre. Y sigue diciendo, póngale sandalias en los pies. O sea que cerca del padre. Y solo ahí se nos diferencia de los esclavos. ¿Te acordás que te hablé de los jornaleros? Vivían bien, pero andaban descalzos. Pero el que está cerca del Padre, el hijo que ha sido restaurado a la casa, tiene sandalias en sus pies, ¿sí? Señal de que es hijo, no esclavo. El domingo pasado también hablamos de las sandalias, ¿se acuerdan? Y dijimos que además las sandalias sirven para separarnos de la tierra. Cuando el padre le pone sandalias a su hijo, dice, ya no sos más de esa tierra inmunda que te gobernó durante tanto tiempo. Ya no sos más de esa tierra que te ensució, que se aprovechó de vos, que te dañó, que te avergonzó. Ahora sos hijo otra vez. Versículo 23. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Cerca del Padre hay algo más, hay sacrificio a nuestro favor. ¿Sí? Otra vez, como la primera vez, ¿se acuerdan? Cuando Dios creó a Adán y Eva. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan que una de las primeras reacciones fue vestirse con una hoja de higuera, no? Ahí nos damos cuenta que perdieron la noción de todo, porque estaban vestidos de Dios mismo, pero cuando pecaron se le obnubiló la vista y se quisieron tapar con una simple hoja de higuera. Entonces Dios dijo, no muchachos, no es así la cosa, eso no va, sáquenlo. Y en ese momento se produce el primer sacrificio a nuestro favor, porque Dios manda matar un cordero para que sea el vestido de Adán y de Eva. ¿Sí? Acá vuelve a suceder lo mismo, es decir, es señal de lo que el Padre constantemente está haciendo por nosotros. De hecho, vos sabés perfectamente que el Padre mandó a Jesús, tu hermano mayor, para que muera por vos. Él fue sacrificado. Cerca del Padre hay sacrificio que le da sentido a tu vida. Cerca del Padre hay fiesta. Se sacrifica lo que está reservado solo para las grandes ocasiones. El ternero más gordo. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes vienen del campo, cuántos saben de esto, ¿no? Pero deben saber que cuando van llegando las fiestas hay uno que se aparta y que se va engordando, ¿no es cierto? Ese se sacrifica, es un motivo especial. Viene la familia, hay que celebrar todos juntos. Aquí el Padre sacrifica lo que estaba reservado para una ocasión especial. Versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Cerca del Padre hay vida. Cerca del Padre hay vida. Cerca del Padre hay norte. Cerca del Padre hay dirección, hay propósito. Ya no estamos perdidos. Alguien dijo alguna vez que en la vida de una persona hay dos días importantes: el día que naces y el día que descubres para qué naciste. Ustedes ya atravesaron por uno de esos días, con seguridad, si no, no estarían acá, ¿no? Un día importante ya sucedió, el día que naciste. Te pregunto, ¿ya te llegó el segundo día más importante de tu vida? Ese segundo día es el día que descubrís tu propósito, el día que te encontrás con el Padre, porque ese día el Padre te dice quién sos, qué haces en su casa, para qué estás ahí, por qué estás ahí. Versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En el campo. ¿En el campo de quién? Del Padre. El hijo mayor estaba en el campo del Padre. El hijo mayor estaba trabajando para el Padre. ¿Sí? Entonces esta segunda parte de la parábola nos va a hablar de aquellos que trabajan para el Padre, viven en su terreno, comen de su riqueza, a los que le espera una fiesta en su casa, pero que no tienen relación con Él.
Hagamos un ejercicio, a ver. ¿Cuántos aquí consideran que están trabajando para Dios? A ver. Ya sea en un ministerio, aquí en la iglesia o fuera de aquí, están trabajando para Dios. O sea que están trabajando en el campo del Padre, ¿no? Entonces esta parábola, la segunda parte es para ustedes, que levantaron la mano. Presten atención, escuchen. Dice que al volver el hijo mayor, que estaba en el campo del Padre, cuando se acercó a la casa oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? A uno de los siervos. ¿Por qué no le fue a preguntar directamente al padre? ¿Por qué tuvo que preguntar a un siervo lo que pasa en la casa del padre? Si el siervo ni siquiera es hijo. Si probablemente no tiene idea de lo que hay dentro de la casa del padre. Quizás nunca pasó por sus habitaciones. Habla de un hijo que viviendo en la casa del Padre, comiendo de sus riquezas, trabajando en su campo, no tiene comunión con el Padre. En vez de hablar con el Padre, habló con el siervo. Esto muestra claramente que no tenía intimidad con su papá. Necesita preguntarle al siervo, a uno que ni siquiera es hijo. Me hace pensar en aquellos que, para saber cómo está el mundo, prenden el noticiero. A ver cómo está todo alrededor mío. Y claro, ¿y el noticiero qué te cuenta? Entonces vos salís, ay, está todo mal, qué desastre, no podemos hacer nada. Y empezás a quejarte, ¿no es cierto? Está todo mal. Mira la violencia que hay. Cerra las puertas, cerra la ventana, manda a hacer rejas. ¿Te pasó algo alguna vez? No, nunca. Pero prendí la tele y a todo el mundo le pasa. ¿A quién le preguntaste lo que pasa en el mundo? ¿Noticiero? ¿Hijo de Dios es ese que está hablando ahí? ¿Cómo sabes que el que está ahí del otro lado del vidrio del tele te está diciendo la verdad? Te está diciendo la justa. ¿Por qué mejor no le preguntas a tu papá si podés salir con libertad? Si podés hacer negocios, ¿qué tipo de negocios? Lo hacemos porque todavía no hemos adquirido una intimidad tal con el Padre como para poder preguntarle esas cosas que nos parecen una pavada, ¿no? Entonces, así nos encontramos con hijos que trabajan para el Padre, viven en su terreno, comen de su riqueza, pero no tienen intimidad con Él. Viven murmurando, viven amargados, nunca escuchan la versión original. Porque le preguntan al siervo, a uno que no es hijo, o a uno que en todo caso es tan rebelde como él, ¿no? Versículo 27. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Y dijo la verdad, este siervo, aunque no era hijo, en realidad en este caso dice la verdad, dijo la verdad. Pero al no ser hijo, escuchen bien esto, al no tener espíritu del Padre dentro suyo, porque no era de su linaje, no tenía su sangre, no podía transmitir con la misma fuerza, con el mismo espíritu, lo que se estaba viviendo afuera. Él solamente informa. Le hace una pregunta, contesta, pero no transmite. ¿Me entienden la diferencia? Por eso yo hoy al principio les dije, no les voy a predicar un mensaje ni les voy a enseñar, se lo voy a ministrar. Porque yo no estoy diciendo nada nuevo que ustedes no sepan. Pero le he pedido a Dios que apenas empiece a abrir la boca, empiece a surgir la ministración desde su trono directamente a tu corazón, ¿sí? Para que tu corazón no llegue solamente una historia interpretada, sino que llegue la administración del Espíritu. Un siervo no puede transmitirte espíritu. ¿A quién le consultás vos acerca de las cosas de tu vida, tu negocio, tu familia? ¿Será por eso que te va tan mal? Porque le consultás a gente que no tiene el Espíritu del Padre. Entonces, ¿cómo te va a ir bien? Puede informarte, pero no te ministra, no te imparte absolutamente nada. Versículo 28. Indignado el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Fíjense que aquí el hermano mayor no escucha a nadie, a tal punto que el mismo padre se le tiene que presentar. Hay hijos suyos
que viven en su territorio, que trabajan en su campo, que comen de sus riquezas, pero que no tienen intimidad con Él, a los cuales el Padre mismo se le tiene que presentar porque no le dan bolilla a nadie. Versículo 29. Pero Él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Parece que quedara en evidencia, ¿no? Que siempre trabajó para el Padre, no por amor. No trabajó por amor, porque ahora reclama que nunca se le dio nada. ¿Cuándo reclamás vos un pago que no te hicieron? Cuando trabajaste por el pago. Pero si trabajaste por amor no reclamás nada, ¿no es cierto? Vos vas y le haces el favor a alguien y ese te dice: che, mira, no tengo para pagarte. ¿Y vos qué le decís? Ni lo menciones, ni se te ocurra. No se me cruzó por la cabeza. Lo hice por amor, así que te vas sin cobrar y te vas tranquilo. Pero si lo reclamás es porque no trabajaste por amor, trabajaste por dinero. El reclamo del hijo mayor evidencia que nunca trabajó por amor. Trabajaba en el campo del Padre, pero no lo hacía por amor. Por eso reclama. Hola. No sé si me entendieron. ¿Sí? ¿Saben de qué hijo estoy hablando, no? Además, nunca sintió que lo que estaba debajo de sus pies también era suyo. ¿Sí? Él esperaba que el Padre le dé, cuando el Padre ya se lo había dado en el nacimiento probablemente, ¿no? Pero él no sentía como que lo que estaba debajo de sus pies, aquello en lo cual trabajaba, el lugar donde vivía, no lo sentía como suyo. Versículo 30. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Acá otra vez el hijo mayor revela algunos problemas. Primero, la rebeldía, porque el padre le dice que entre a la fiesta y él no quiere entrar. ¿Sí? Hay fiesta en la casa de Dios y hay hijos que no quieren entrar. Dios está bendiciendo y hay hijos que no quieren entrar. Dios está soltando dones y hay hijos que no quieren entrar. Dios está tirando desafíos y hay hijos que no quieren entrar. Dios quiere arreglar asuntos, pero hay hijos que no quieren entrar. Rebeldía. Segundo, mentira. La segunda cosa de la mentira, porque él aduce que jamás desobedeció al Padre y en ese mismísimo instante estaba desobedeciendo. Mentira. Además menciona que nunca se le había dado oportunidad de una fiesta y el Padre dijo: pero si vos la podías hacer cuando quieras, ¿no? Egoísmo. Él no admite a su hermano. Es más, se refiere a él en términos despectivos. ¿Vieron que él nunca dijo mi hermano? Me acuerdo alguna vez cuando empezamos a ser padres y entonces con Marino nos tirábamos el fardo, ¿no? Che, ahí, anda a ver la macana que se mandó tu hijo. Término despectivo, ¿no es cierto? Ese tu hijo, no es mi hermano, tu hijo ha despilfarrado todo. Cuarto, calumnia. Calumnia, porque si bien el hijo menor se fue, malgastó todo, pero nunca se dice cómo lo malgastó. Pero él dice: lo gastó todo con prostitutas. Lo calumnió. O sea, habló algo que no sabía si era verdad. Eso es calumnia. Cuando uno habla algo que no sabe si es verdad, que no lo puede comprobar. En ningún lugar está escrito de que él haya gastado su dinero con prostitutas. Y se lo gastó todo con prostitutas. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe lo que está viviendo tu hermano? ¿Por qué hablas de tu hermano si no sabes lo que está viviendo? No, se fue de acá, seguro que debe estar recontra perdido. Anda a saber en qué anda. Eso es calumnia. En su queja el hijo mayor pone el acento en lo material, ¿sí? Y eso queda bien en evidencia. En definitiva, en realidad el disgusto del hijo mayor parece que no fuera con el hijo menor, sino con el padre. Porque él tenía el corazón de un esclavo amargado más que de un hijo agradecido. ¿Sí? Versículo 31. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo
y todo lo que tengo es tuyo. Otra lección acerca de estar cerca del Padre. Cerca del Padre disfrutamos de todo lo de Él. Versículo 32. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Aquí está el versículo que evidencia la espera del Padre. Teníamos que hacer fiesta. En su corazón él anhelaba la fiesta. Él quería que la fiesta se haga, porque la fiesta significaba que el hijo había vuelto a casa. Ahora, es interesante que como fruto de la reflexión, fíjense, el hijo pródigo suelta una decisión, una actitud correcta, ¿no? Porque él decide volver. Esa es la actitud correcta. Decide volver a la casa del Padre. Eso es conversión, lo que siempre mencionamos, ¿no? Conversión, volver a la casa del Padre. Entonces él se propone confesar 3 cosas. Dice que él se propone confesar que ha pecado contra el cielo y ante el Padre. Se propone confesar y reconocer que no era digno de volver a su hijo, de volver a su padre, ¿no? De volver a ser hijo. Y tercero, él quiere pedir al Padre que lo convierta por lo menos en un jornalero para poder vivir bien. Ahora no sé si se dieron cuenta que cuando él llega al Padre, empieza a repetir lo que había decidido decir en aquel país extraño. Él había decidido decir 3 cosas, pero cuando llega al Padre solamente dice 2. ¿Se dieron cuenta de eso? El Padre lo deja, me imagino que en medio de abrazos y de llanto, ¿no? Lo deja confesar que ha pecado contra el cielo y contra él. El Padre lo deja reconocer que no es digno de ser hijo otra vez. Pero ahí lo frena. Ahí lo frena. Porque esas 2 cosas está bien que las reconozcas. Pero Dios, Padre, tu papá, Él no va a permitir que vos te rebajes a jornalero. Él no va a permitir que vos te rebajes a jornalero. Por eso lo frenó en seco al hijo. Y antes de que siga hablando dijo: traigan vestido, traigan anillo, traigan sandalias. Listo, se terminó. Olvídate. Yo no pienso en que vuelvas a ser jornalero en mi casa, dice papá. Él te restaura a la situación de hijo. Miren al Padre. Es más, te voy a pedir que hagamos el ejercicio espiritual de ver esto ahora. Cerrá tus ojos físicos y trata de imaginarte la escena. Esto lejos está de entrar en trance o alguna cosa rara. No, simplemente para facilitar la visión espiritual, porque la necesitamos. La necesitamos. Miren la actitud del Padre. Dice que vio al hijo desde lejos. O sea, tu papá, aunque estés lejos, te sigue mirando. Tu papá Dios te sigue mirando. Dice que tuvo compasión de él. Tu papá Dios tiene compasión de vos. Su amor, su misericordia están por encima de cualquier castigo que Él quisiera ponerte. Dice que corrió hacia el hijo. Corrió hacia el hijo. Es una actitud increíble esta de correr al hijo. Y más en el contexto en que se escribe, porque en aquel tiempo, no sé por qué, pero era muy mal visto que un anciano corra. Se entendía que un anciano no corría porque había aprendido a andar con seguridad, con firmeza en su vida, y el correr es algo que no ofrece seguridad. Era muy mal visto que un anciano corra. A él no le importó. Él corrió hacia su hijo. Dice que se echó sobre el cuello del hijo. Todavía el hijo no había logrado hablar y ya tenía al padre tirado encima de su cuello. Aquí necesito decirte esto. Quizás vos tenés algunas cosas para decir al Padre, reconocer. Quizás tenés
errores, fallas, pecados que reconocer delante del Padre. El Padre las va a escuchar, pero quiero que sepas esto, que antes de que vos puedas hablar, ya tu papá se tiró encima de tu cuello. ¿Alguien puede decir gracias por ese amor aquí en este lugar? ¿Alguien puede levantar las manos al cielo y decir gracias, papá? Es increíble eso. Todavía el padre no sabía ni para qué venía, pero él ya se tira encima de su hijo. Él se tira encima tuyo porque te ama, porque nunca quiso que estés en una vida de chanchos. Nunca quiso que vivas en un chiquero, ni mucho menos que comas de las obras. Papá Dios nunca quiso que te alejes de su casa y que sufras vergüenza, violencia. Papá te quiere siempre cerca de Él, porque cerca de Él hay paz, cerca de Él hay felicidad, cerca de Él hay abundancia, hay sustento. Todavía una cosa más hizo el Padre, aún antes de que el Hijo pudiese hablar. Dice que le besó con olor a chancho y todo. Lo besó. ¿Cuánta gente, cuántos hijos equivocados andan por ahí diciendo yo así en esta condición no me puedo acercar a Dios? Fíjate la historia. Dice que se le tira encima y lo besa, sucio, mugriento, harapiento, oloroso como estaba. Al Padre no le importa cómo estás, al Padre le importa que vuelvas. No le importa cómo estás, le importa que vuelvas. Y una cosa más. Quiero que te llame la atención. No sé si te diste cuenta cuando leíste la historia tantas veces que el padre nunca le reclamó la herencia. En definitiva, ese dinero era del padre, porque la herencia es dinero que va a los hijos cuando el padre muere. Pero el padre seguía vivito y coleando, por lo tanto el dinero seguía siendo de él, pero nunca se lo reclamó. Dios no se presenta delante tuyo con reclamos. Dios hace fiesta porque volvés. Dios dice, vamos a empezar de nuevo. La riqueza la vamos a hacer otra vez. Lo que te di y desperdiciaste volverá a estar. Lo que me importa es que estás cerca mío. ¿A cuánto les hace bien escuchar esto? Dios no te reclama nada. Vos decís, bueno, pero yo tenía tantos dones para dar y al final lo desperdicié. Ahora no sé si lo tengo. Ahora que no sé si se los podría volver a dar. Quédate tranquilo, hoy el Padre no te reclama nada. El Padre está feliz porque está cerca de Él. Pero la pregunta obvia es, ¿querés estar cerca de Él? ¿Querés volver al Padre? ¿Cuánto de cerca querés vivir? ¿Cuánto de cerca querés vivir? Yo me imagino que después de semejante recepción, ese hijo debe haber querido vivir en la misma habitación de papá. No sé, porque si es como alguno de mis hijos que le gusta dormir con nosotros en la cama, probablemente esa noche durmió con papá en la cama, abrazado, ¿no? A lo mejor se quedó dormido después de tanto cansancio, mezcla con tanta fiesta, mientras el padre le hacía mimitos en la cabeza. Eso es lo que papá quiere hacer con vos. Esta noche el Padre viene aquí para abrazarte. ¿Cuántos necesitan ese abrazo? Yo voy a pedir que todos estén con los ojos cerrados, pero si alguien necesita ese abrazo, que se ponga en pie en este lugar. Que se ponga en pie. Líderes de los grupos troncales,
están habilitados para entrar en acción en este momento. Alguien se tiene que acercar a esta gente que está en pie y darles un abrazo de parte del Padre. Y nada más que eso, abrazo, un abrazo. Un abrazo del Padre. Esta noche recibí el abrazo del Padre. El Padre te ama tanto, 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 que lo único que le importa es que estés cerca de Él, que estés cerca de Él. Que estés cerca de Él, es todo lo que Él quiere. Si perdiste algo que Él te dio, hoy no es tema de conversación. Si malgastaste tu vida, Dios hoy no te lo reclama. Él solamente ofrece fiesta en su casa porque estás de vuelta. Fiesta en su casa porque estás de vuelta. El Padre te dice: sos mi hijo. Sos mi hijo. ¿Cuántos aquí están entendiendo que el Padre les ama? ¿Sí? ¿Cuántos aquí pueden decir: el Padre me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto? Mientras alguien se acerca a vos para darte un buen abrazo, anda sintiendo el abrazo de papá, anda sintiendo su calor, anda sintiendo sus palabras cariñosas. El Padre te ama tanto, te ama tanto. Y si te sentiste identificado esta noche con el hijo mayor, alguien que quizá nunca se fue de la casa de papá, que siguió trabajando en su campo, que siguió viviendo en su territorio, que siguió comiendo de su riqueza, pero que no tenía intimidad con el Padre, este mensaje es para vos también. La actitud del Padre en la parábola nos muestra que en realidad, si el hijo hubiese querido, él también entraba. Y había fiesta para todos. Había ternero gordo para todos. Si sentís que esa es tu situación, ponete en pie vos también. Espera vos también un abrazo esta noche. No seas rebelde, el Padre te está invitando a la fiesta. No te quedes afuera, entra a la fiesta. Dios está dispuesto a repartir abrazos, a repartir amor. El Padre me ama tanto. ¿Cuántos lo pueden decir? El Padre me ama tanto. El Padre me ama tanto. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.